Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que podemos estar nuevamente compartiendo un tiempo devocional en esta serie que estamos empezando a desarrollar, que se llama Estamos viviendo los últimos tiempos. Bueno, sin duda el tema de la profecía bíblica, el tema de la escatología, siempre ha sido un tema que llama la atención tanto a los creyentes como a los no creyentes. No importa si alguien se dice ateo o si alguien profesa una religión, siempre el tema del futuro despierta curiosidad, siempre el tema del futuro despierta interés en las personas, sean creyentes o no. Bueno, y dentro de la mucha literatura que podemos encontrar sobre la profecía bíblica, tenemos que tener unas bases bien firmes sobre cómo debemos entender o bajo qué perspectiva debemos entender las profecías que encontramos en la palabra de Dios. Bueno, por eso el primer punto importante que debemos definir y sobre el que debemos guiarnos siempre es lo que dice Pablo a Timoteo cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Ese es el versículo clave para entender la profecía bíblica. Toda la palabra es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la inspiración es divina. Y Dios es el autor de todo lo que hay en la Biblia, incluidas las profecías. Ahora, si tenemos esto bien claro, podemos guiarnos bajo esa premisa. La autoridad final la tiene la palabra de Dios, no algún predicador, no algún escritor, no alguna escuela teológica, sino solo la palabra de Dios. Y lo que tenemos que hacer siempre es que nuestro estudio, nuestra interpretación, nuestro entendimiento sea basado en lo que dice la Escritura. Bueno, ¿por dónde podríamos empezar a estudiar un poco o a meditar sobre la profecía bíblica? Pues bueno, hay muchas partes por donde podríamos empezar, pero considero que es importante que el punto o uno de los puntos de partida sea entender que en la revelación bíblica Dios ha dejado dos líneas bien definidas. La primera es Israel y la segunda es la iglesia. ¿Por qué es importante tener bien clara esta distinción? Bueno, pues porque es común que a veces como cristianos, como creyentes actuales, querramos adaptar a nosotros, a la iglesia, promesas que se le dieron a Israel. Incluso hay posturas teológicas que dicen que ahora, como Israel fue un pueblo pecador que rechazó al Mesías y que lo crucificó y que desobedeció la ley, por eso Dios los desechó, y que ahora la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Por lo tanto, todas las promesas que Dios le hizo a Israel, pues ahora se le van a dar a la iglesia. Bueno, vamos a ver en la revelación bíblica que eso no es así. La Biblia nos define claramente que Dios tiene dos planes respecto a la humanidad. Y uno de ellos es hacia el pueblo de Israel y el otro es hacia la iglesia. ¿Dónde podemos encontrar evidencias o qué evidencias podemos encontrar en la Biblia sobre las diferencias o las distinciones que hay entre Israel y la iglesia? Bueno, en mucho, tan solo si usted lee el Antiguo y el Nuevo Testamento va a encontrar esas dos líneas que Dios estableció para la humanidad. Dentro de los muchos pasajes y dentro de las muchas distinciones que podemos encontrar, vamos a enfocarnos aquí solamente en las que para el entendimiento de la escatología bíblica nos resultan mejores. La primera es que hay una distinción en cuanto a la revelación que Dios dio en la Biblia. Prácticamente 4/5 de la Biblia se refieren a Israel. Todo el Antiguo Testamento y algunas porciones del Nuevo Testamento se refieren hacia Israel. Y en contraste con esto, solamente aproximadamente 1/5 de la revelación bíblica trata sobre la iglesia. Ahí estamos encontrando una primer diferencia. La revelación que dio Dios sobre Israel
abarca casi 4/5 partes de la Biblia, y la revelación que dio Dios sobre la iglesia abarca 1/5. No significa que un pueblo sea más importante que el otro. Significa que Dios decidió tratar con la humanidad de esas formas. Ahora, otro punto de diferencia es el propósito divino. ¿Qué propósitos tiene Dios para Israel y qué propósitos tiene Dios para la iglesia? ¿Serán los mismos? ¿Compartirán el mismo propósito? Porque finalmente Israel es el pueblo de Dios y nosotros también somos pueblo de Dios. Bueno, ¿deberíamos tener entonces el mismo propósito? Pues bueno, ahí vamos a encontrar que en la Biblia todo pacto que hizo Dios con Israel, toda promesa, toda bendición, toda profecía, son terrenales. Todas las promesas que Dios le hizo a Israel son para cumplirse, para disfrutarse terrenalmente, en la tierra. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, por ejemplo, Éxodo 19, 5 al 6, dice en Éxodo 19, 5 al 6, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, está hablando Dios a Israel, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios ya había elegido a Israel como una nación de entre todas las naciones. Ahora, el futuro de Israel es seguir siendo una nación. En la eternidad, Israel va a seguir siendo el pueblo de Israel, la nación de Israel. Deuteronomio 7, ahí encontramos también alguna luz sobre esto. Dice en Deuteronomio 7, versículos 6 al 11, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar su juramento, que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí vemos entonces que Dios decidió escoger a Israel para que fuera su pueblo. Y ya hemos dicho que lo que Dios decide, lo que Dios decreta, así permanece para siempre. Entonces, si Dios eligió a Israel para ser un pueblo suyo, pues así va a ser. Isaías 10, 10 al 12, también encontramos en los profetas este hecho que Israel es un pueblo elegido por Dios y que por la eternidad va a ser así. Isaías 10, versículos 10 al 12, dice: como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como dice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Bueno, aquí está diciendo cómo aunque Dios iba a castigar a Israel utilizando a los asirios, pues finalmente seguían siendo su pueblo. Deuteronomio 28, 1 al 2 también nos habla sobre esto. Entonces, todos los pactos que hizo Dios con Israel, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con David, todos los pactos apuntan a un cumplimiento terrenal. Vemos entonces que las promesas, los pactos dados a Israel son en un cumplimiento terrenal aquí en la tierra. A diferencia, las promesas que se le hacen a la iglesia son diferentes. La naturaleza de las promesas que le hacen a la iglesia es para un cumplimiento celestial. Vamos a ver 1 de Pedro 2:11, lo que nos revela el apóstol Pedro. 1 de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Uno de los temas de la primera carta de Pedro es que la iglesia no es parte del mundo. Pedro a lo largo de su carta les refiere como extranjeros, como peregrinos. O sea que Pedro veía a la iglesia como alguien que estaba de paso aquí, cuyo lugar permanente de residencia no es la tierra. Por eso Pedro les dice:
a las iglesias que son peregrinos, que son extranjeros, que no pertenecen a este mundo, a diferencia de Israel, que la eternidad va a ser aquí sobre el mundo. Primero Tesalonicenses 4:17. Primera Tesalonicenses 4:7. El apóstol Pablo también habla sobre estos asuntos. Y dice ahí en la primera carta a los tesalonicenses, versículo 4 al 17. Luego nosotros, que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Está hablando de los creyentes que ya habían muerto en ese tiempo. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese que Pablo no dice que Jesús va a tomar a los que murieron en él y a los que vivan, no los va a tomar y va a regresar a vivir con ellos a la tierra. No. Dice Pablo que recibiremos al Señor en las nubes y ahí nos vamos a quedar con Él. Ahí nos vamos a quedar. La iglesia, el futuro de la iglesia no es en la tierra. El futuro de la iglesia es en el cielo, y eso es lo que los apóstoles lo sabían. Por eso los apóstoles escribían esto. Colosenses 3:1 al 2. Dice ahí Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Otra vez, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo están exhortando a las iglesias a mirar hacia arriba, a no conformarse ni amoldarse a lo que hay aquí, sino ver la meta, ver el objetivo en el cielo. Filipenses 3:20 dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía, está hablando la iglesia de Filipos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vea que hay un contraste notorio. A Israel se le promete un gobierno terrenal. Israel siempre va a ser Israel. Israel todas sus promesas las va a disfrutar en la tierra, pero la iglesia, las promesas son una ciudadanía en el cielo. Entonces hay una distinción notoria. Israel es un pueblo que Dios eligió, la iglesia es un pueblo que Dios eligió con propósitos definidos por Él. Y eso no significa que uno sea mejor que otro o que Dios ame más a un pueblo que a otro. Acuérdense que Dios ama a Dios ama a todos en la misma medida de amor. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene a alguien que diga: híjole, quiero más a los judíos que a los mexicanos. No, Dios no actúa así. Dios ama por igual a su pueblo. El ministerio. ¿Qué ministerio iba a tener Israel y qué ministerio va a tener la iglesia? Bueno, el ministerio de Israel es influir a las naciones para que las naciones conozcan a Dios y le reconozcan como el Dios de Israel. Vamos a ver ahí en el Salmo 67 esta verdad. Salmo 67, en los primeros versículos dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué el salmista le pedía a Dios misericordia? ¿Para qué le pedía el salmista a Dios que resplandeciera su rostro sobre ellos? Lo dice el versículo 2: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócese en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. El propósito de Israel era ser el pueblo de Dios, para que las naciones vieran cómo Dios gobernaba a su pueblo y cómo su pueblo le obedecía. Y en consecuencia, las naciones alabaran a Dios por la forma en que Dios gobernaba a Israel y que también Dios va a gobernar a las naciones. Entonces, el propósito, el ministerio de Israel hacia las naciones es influirlos de tal manera que Israel debía ser una nación modelo de obediencia a Dios. Por supuesto que Israel falló, pero esto va a tener un cumplimiento pleno durante el milenio. Bueno, en contraste o a diferencia con esto, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Pues lo sabemos en la Gran Comisión, Mateo 28:20, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El ministerio de la iglesia es ir a evangelizar, compartir las enseñanzas que recibieron de Cristo. Hechos 1:8 dice el Señor también antes:
unos momentos antes de ser llevado hacia el cielo, dice el Señor a sus apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hay una distinción marcada entre el ministerio de Israel, que es influir a las naciones, y el ministerio de la iglesia, que es predicar el evangelio a las naciones. Hay una diferencia notable en esos dos ministerios. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Bueno, encontramos, por ejemplo, dos discursos de despedida diferentes. El Señor Jesucristo se despidió con un discurso de los judíos y se despidió con un discurso diferente de sus apóstoles, que eran quienes iban a iniciar la iglesia. Bueno, unas semanas antes de que Jesús fuera muerto y resucitara, el Señor se despidió de Israel en un largo discurso importantísimo y lleno de enseñanzas importantes, que está desde el capítulo 23 de Mateo, desde Mateo 23 hasta Mateo 25. Toda esa sección de Mateo 23 hasta Mateo 25 lo podríamos subtitular como el discurso de despedida de Cristo o del Mesías hacia Israel. Y ahí les describe cómo iba a ser el futuro de Israel antes de que Él regresara. Entonces, si usted lee Mateo 23 al 25, debe saber que todo lo que está ahí, el cumplimiento es sobre Israel, no sobre la iglesia. Por eso hemos dicho en otras ocasiones que cuando aquí en Mateo 23 al 25 se habla de y oiréis guerras y rumores de guerras y enfermedades, por ejemplo Mateo 24:7, donde dice 6:7, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto es para que Israel lo viva. Ahora, si nos vamos a un punto muy estricto, desde los tiempos del Señor, los judíos escuchaban de guerras y rumores de guerras. Recuerde que cuando cuando Jesús estaba viviendo ahí en Judea, el imperio dominante eran los romanos, pero había muchos pueblos, entre ellos los judíos, que no aceptaban el gobierno romano y a la menor oportunidad buscaban rebelarse, y el ejército romano llegaba. O sea que rumores de guerras los tenían ellos desde ese tiempo. Enfermedades también los tenían desde ese tiempo. Pestes, terremotos también los tenían de ese tiempo. ¿Esto qué significa? Que esto no estemos esperando a un acontecimiento espectacular de que ya son los señales de los tiempos, porque no, esto realmente lo vivían los judíos desde ese momento. Significa que los judíos debían saber entonces que todo lo que estaban viendo era el preámbulo a lo que les dijo Jesús que iba a suceder antes de que Él regresara a gobernar sobre ellos. Entonces, el discurso de despedida de Israel abarca desde Mateo 23 hasta Mateo 25. Y ahí el Señor les está explicando lo que iban a sufrir. Todo lo que iban a sufrir, los juicios que iban a experimentar, los juicios que iban a experimentar las naciones gentiles, cuando Él regresara como Mesías a gobernar a Israel y juzgar a las naciones. Ese es, así si lo resumimos muy compacto, la esencia del discurso de Mateo 23 al 25. Y es dado a Israel, porque el contexto en que está escrito Mateo es para Israel. Aquí el Señor si usted lee todo el capítulo 23, va a ver cómo el Señor se lamenta sobre Jerusalén. Se está lamentando porque lo rechazaron. Y le dice, pues ahora me voy y va a suceder esto. Entonces, ese es un discurso de despedida para Israel. La noche antes de su muerte, el Señor dio un discurso de despedida, pero ahora a sus discípulos. Si usted ve en Juan 13, que es donde se empieza de Juan 13 a Juan 16, habla sobre el mismo momento, la noche de la Pascua, la última cena, y empieza ahí cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, y ahí se está despidiendo de sus discípulos.
el Señor empieza a despedirse y les dice que no deben tener miedo porque les va a mandar a un consolador. Vea tan solo Juan 14:16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Señor les dice, yo me voy a ir, y les dice, pero no tengan tristeza, no se entristezcan porque me voy a preparar un lugar para que donde estén ustedes, yo también, donde yo esté, también estén ustedes. Y ahí vemos cómo la despedida que le da Jesús a sus discípulos, la podemos centrar en el capítulo 14 de Juan 14, 1 al 3, y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, esas dos palabras, voy pues, es que Jesús iba a regresar al cielo. Voy pues, voy al cielo. ¿A dónde? A la casa de mi Padre. ¿A qué? Y ahí lo dice al final del versículo, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús iba a regresar a su morada permanente, que era a la diestra del Padre. Y les promete en el versículo 3, yo vendré y os tomaré a mí mismo. Los tomaré para mí, para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús no iba a regresar para estar ahí con ellos a la tierra, no. Jesús se iba a ir y iba a quedar en el cielo. Y dice, me voy a preparar un lugar ahí. La imagen que da cuando dice Jesús que fue a preparar un lugar viene de los tiempos bíblicos. Las casas en ese tiempo, las casas eran no como las que tenemos ahorita, casi siempre eran habitaciones muy grandes, con una o dos quizá habitaciones, pero el terreno era muy práctico, de manera que cuando un hijo de la casa se casaba, lo que hacía el padre era tumbar una pared y ahí construir la pieza donde su hijo iba a vivir con su familia. De manera que cuando decían la casa de mi Padre, los judíos sabían a qué se refería. Se referían a que Jesús iba a condicionar, como lo hacía un padre, que su hijo se casaba, acondicionaba el lugar para que la nueva familia pudiera vivir ahí. Bueno, pues es la misma imagen que está diciendo el Señor. El Señor se fue a preparar un lugar, a acondicionar, quizás es muy atrevido decir, a adornar la casa donde estaremos por la eternidad con Él en el cielo. ¿Sí ve el contraste? La despedida de Israel es una despedida llena de noticias de juicio, de sufrimiento, de tribulación. La despedida a la iglesia es de consuelo, diciéndoles, no estén tristes, yo me voy, pero voy a regresar por ustedes y me los voy a llevar. ¿Sí? Y aquí vemos una primera enseñanza sobre el rapto, pero bueno, ya lo veremos eso más adelante. Entonces, hay dos discursos de despedida diferentes. Ahora, en el cumplimiento de las profecías bíblicas, ¿qué papel va a tener Israel y qué papel va a tener la iglesia en el reino, en el gobierno milenial de Cristo? Usted sabe, por lo que dice Apocalipsis 21, el Señor va a llegar y va a gobernar 1000 años sobre la tierra. Bueno, ¿dónde va a estar Israel? ¿Dónde va a estar la iglesia en ese tiempo? Bueno, pues si vemos en Ezequiel 37, Ezequiel 37 nos da luz sobre el papel que va a tener Israel durante el reino terrenal de Cristo, durante el milenio. Dice Ezequiel 37, de los versículos 21 al 28, dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Ya lo ve, la tierra, Palestina. Y los haré una nación en la tierra, otra vez, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, y con todas las rebeliones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la tierra, otra vez, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán, otra vez, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será príncipe en ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz,
Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. El Señor les promete aquí a Israel que Él los iba a tomar de todas las naciones donde ellos ya habían sido esparcidos y los iba a regresar a su pueblo, a su tierra, dice ahí, a la tierra que prometía Abraham. Entonces el futuro de Israel es habitar la tierra de Palestina, porque Dios así se lo prometió a Abraham y dijimos que Dios cumple lo que promete. Entonces, a Israel se le promete durante el milenio habitar en Palestina y ser gobernados por un heredero de David. Sabemos que ese es Jesucristo. Entonces, durante el milenio Israel va a ser gobernado, va a ser una nación gobernada por Cristo, por el Mesías, porque eso es lo que esperaban los judíos. Todo judío esperaba eso, que llegara el Mesías a gobernar, a ser rey sobre de ellos. Bueno, ¿qué va a pasar con la iglesia durante el milenio? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20. Dice Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los que salgan de la tribulación junto con la iglesia van a gobernar juntamente con Cristo durante 1000 años. ¿Y a qué van a gobernar? Pues lo dice Ezequiel, van a gobernar a Israel. Entonces, en el futuro tan solo del reino milenial, hay una distinción. Israel es una nación, será una nación gobernada por Cristo. La iglesia será un pueblo que va a gobernar junto con Cristo. Entonces hay una línea bien marcada entre Israel y entre la iglesia. Bueno, en la Biblia Dios utiliza muchas figuras para referirse a su pueblo. Hablando de la iglesia y de Israel, Dios utiliza en su revelación dos figuras que llaman la atención. En cuanto a Israel, Dios compara a Israel con una esposa, la esposa de él, con su esposa, pero que fue una esposa infiel, una esposa que cometió adulterio con otros dioses y se fue en pos de esos dioses. Pero esa esposa que fue infiel, esa esposa que adulteró contra su esposo, que es Jehová, esa esposa va a ser restaurada por el mismo Dios. Vamos a ver Jeremías 3.1. Jeremías 3.1 dice el profeta: dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra de todo amancillada? Tú pues, está hablándole a Israel, tú pues, o sea, tú Israel, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. El pecado de Israel, Dios lo comparaba con una esposa que tenía relaciones sexuales con alguien que no es su esposo. Es un adulterio, ese es un pecado que ofende directamente a la santidad de Dios. Bueno, pues Israel eso era, una esposa que cometió adulterio con otros dioses. Pero vea cómo Dios es el que dice, pero vuélvete a Jehová, regresa a tu esposo. Ahí mismo, en el versículo 14 dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, otra vez, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Dios dice, vuélvanse a mí, porque finalmente yo los voy a traer a mí. Dios es el esposo que él mismo va a restaurar a su esposa que fue adúltera. Y ahí mismo en el versículo 20 dice, porque como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Israel entonces es comparada en el Antiguo Testamento con
una esposa infiel, pero que va a ser restaurada. Y también lo tenemos ahí en Ezequiel 16, 1 al 56, un capítulo muy grande. Oseas 2, del 1 al 23. De hecho, el profeta Oseas vivió en carne propia esa afrenta. Si usted lee Oseas, va a encontrar que Dios le ordena a Oseas casarse con una prostituta. Lea Oseas y lo va a encontrar ahí. Dios le ordena a Oseas casarse con una prostituta, pero esa prostituta, pues, dado su oficio, dado lo que practica, su forma de vivir, le iba a ser infiel a Oseas. Y le dice Dios a Oseas, pues así es Israel, como una prostituta que va en pos de otros dioses y comete adulterio con ellos. Pero dice Dios, pero yo la voy a restaurar. Yo la voy a traer a mí y va a ser mi esposa y se va a quedar conmigo. Isaías 54, del 1 al 17, nos da la misma idea. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos que respecto a Israel, Dios da la figura de que Israel es una esposa adúltera, que cometió adulterio, pero que Él la va a restituir, que Él la va a restaurar. En diferencia a esta imagen, el Nuevo Testamento nos presenta a la iglesia de una manera diferente. Vamos a ver 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo le dice a los corintios que él tenía celos de la iglesia. Él no quería que la iglesia tuviera pecado, que pisoteara los dones. Dice, porque yo los desposé con un esposo y quiero que sean como una novia virgen, una novia pura para su casamiento. Para entender correctamente esto, el desposorio era una de las partes en las que estaba dividido el acto matrimonial en los judíos. En esos lugares, cuando dos jóvenes, y a veces desde muy jóvenes, se prometían en matrimonio, normalmente eran los padres, el padre de la novia y el padre del novio, los que firmaban un acuerdo matrimonial, que era precisamente el desposorio. Cuando una joven estaba desposada con un joven, significaba que ya estaban comprometidos en una relación de matrimonio, y aunque no vivieran juntos, tanto el joven como la joven, los dos tenían que mantenerse fieles a esa promesa de matrimonio. La señorita no podía tener relación con otro hombre, porque aunque no viviera con su novio, ante la sociedad ya estaba adulterando. El joven no podía tener relaciones con otra mujer que no fuera su futura esposa, y claro, hasta que se casara, porque entonces ya estaba cometiendo adulterio. Por eso cuando María se halla embarazada, pues María sabía lo que significaba que fuera embarazada sin haberse juntado a vivir con José. Dice ahí la Biblia en los evangelios que María estaba desposada con José, o sea que no vivían juntos. Ya estaban prometidos en matrimonio, pero no vivían juntos. Por eso dice María, bueno, ¿cómo me voy a embarazar si aún no vivo con mi esposo? Bueno, pues conocemos la historia, ¿verdad? Y por eso José quería dejar a María, porque las leyes decían que si una mujer desposada cometía adulterio, la mujer merecía morir, tenía que morir apedreada. Y por eso dice ahí en Mateo que José, como era un varón justo, quiso dejarla. José tenía un corazón noble, un corazón que se inclinaba a hacer las cosas correctas, y José no quería que mataran a María, porque si esto se llegaba a saber, a María la iban a matar. María iba a ser muerta a pedradas. Por eso José decidió dejarla, porque si Josué la dejaba, entonces José iba a quedar como el malo de la historia, y el culpable iba a ser José, no María. Por eso el ángel le dice a José, José, no temas recibir a tu esposa. Bueno, eso es para que entendamos un poquito el asunto del desposorio. Entonces, regresando a lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, Pablo compara a la iglesia con una desposada, una novia virgen que debe mantenerse pura, fiel
a su novio. Todavía no viven juntos, todavía no llega la ceremonia del casamiento, pero ya está la esposa, ya la novia, ya está prometida al esposo, al novio. Y la novia no debe ser infiel, tiene que mantenerse pura y firme a su novio. Si eso lo entendemos, nuestra vida debería cambiar, porque debemos mantenernos como una novia virgen pura, sin contaminarse. Y eso debería llevarnos a la reflexión. Bueno, entonces el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia que ellos son como una virgen pura prometida a Cristo. Y también dice ahí en Apocalipsis 19, versículo 7, vamos a encontrar lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan más bien. Apocalipsis 19, versículo 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es esta esposa? ¿Israel? No, es la iglesia. Pablo ya lo había dicho a los corintios. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo: esas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, la consumación del matrimonio entre Jesús y la iglesia va a ser durante el tiempo de la tribulación. Por ahí dice un escritor que mientras aquí en la tierra estén los 7 años terribles de tribulación, en el cielo al mismo tiempo va a estar precisamente la cena de bodas del Cordero, en un notable contraste, ¿verdad? Bueno, ya veremos si esto va a ser así, pero sí hay una diferencia. Israel es una esposa adúltera que Dios repudió, pero que después la va a restituir. La iglesia es una novia que debe mantenerse virgen, que debe mantenerse pura para recibir a su novio. Ahora, un punto más de diferencia. ¿Qué revela la Biblia sobre los juicios del fin del tiempo? Bueno, la Biblia nos revela que Israel, la nación de Israel, tiene que pasar y va a pasar por un periodo de juicio. Dice ahí Ezequiel nuevamente, en Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20 nos dice, del versículo 33 al 34, dice Ezequiel: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré del resto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Esto no es una amenaza, esta es una advertencia de que Dios va a juzgar a su pueblo. Los va a juzgar, dice ahí, y nos veremos cara a cara. Qué terrible va a ser esto, ¿no? Para Israel. Bueno, Mateo 25, 1 al 13 también lo dijimos, son los juicios que Dios va a tener sobre Israel y sobre las naciones, pero en un contraste con esto, a la iglesia, la Biblia nos dice que la iglesia está libre de juicio. La iglesia no vendrá a juicio porque ya hemos sido rescatados. Juan 5, 24, dice el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravillosa gracia de Dios, ¿verdad? Que nos rescató del juicio terrible que viene sobre el mundo. Y Romanos 8.1. Romanos 8.1 también nos habla sobre esta enseñanza. Dice el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos quién anda en Cristo Jesús? Lo dice el apóstol Pablo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en cuanto a los juicios, Israel se le promete juicio. No es el único pasaje, hay muchos más pasajes. A Israel se le promete juicio de Dios. A la iglesia se le promete librarla del juicio. Debemos dar muchas gracias a Dios que Él se dignó y Él quiso salvarnos de ese juicio terrible que Él mismo va a efectuar sobre su nación Israel y sobre todas las naciones de la tierra. Entonces,
Estas son algunas diferencias que debemos tener claras para que cuando leamos, estudiemos, meditemos sobre la profecía, podamos distinguir qué partes proféticas se cumplirán en Israel y qué partes proféticas se cumplirán en la iglesia. Si logramos mantenernos en esta distinción, va a ser más fácil y va a ser todavía de mayor bendición entender la profecía bíblica. Entonces, hermanos, pues este es como la introducción a lo que viene. Entender que Dios en su voluntad eterna decidió elegir a un pueblo para sí mismo, una nación que se llama Israel, y eligió sacar de entre todos los pueblos de la tierra una iglesia, que también es para él. Entonces, hermanos, pues que esto nos sirva como una primera aproximación al estudio de la profecía, y en los próximos estudios pues estaremos abordando un poco más sobre esto. Pues que el Señor nos bendiga, hermanos, que estén muy bien.